que son estructuras de ciclos de repetición. Hoy vamos a ver otra estructura que se denomina estructuras de selección en lenguaje C. Quizá ustedes han de algunos conceptos sobre condicionales, if, else, switch case, por ejemplo. El día de hoy vamos a dar un breve repaso rápidamente para posteriormente ver otro tema y terminar con un ejercicio más complejo, ya que involucra ciclos de repetición, estructuras de toma de decisión, lectura de entradas, escritura de escrituras digitales y demás. La clase va a ser un poco larga, así que les pido que nos vayamos. Bien, la estructura if es una estructura de selección que permite ejecutar una sección de código si la condicional se cumple. Tenemos dos tipos de if. El if sencillo, que es este, que vemos aquí, y if else. La opción if else es que si no se cumple la condición, se ejecuta otra opción de código. En la opción de if, me gustaría hacerles un breve comentario. Cuando nosotros tenemos el caso de if condición y solo tenemos un renglón a ejecutar, si se cumple la condición, no es necesario las llaves. Por ejemplo, podemos tener este código. En esta condición ya no van estas llaves. Esto es válido únicamente cuando solo hay un renglón a ejecutar. Entonces, cuando son más renglones, por ejemplo, que tengamos en celda 0, ahí sí es necesario agregar llaves del código que se va a ejecutar. La condicional if, como su nombre traducido al inglés, del inglés al español dice, si la condición se cumple, entonces se ejecuta el código, ¿no? En caso de que no se cumpla la condición, no se ejecuta el código y se continúa en esta sección, ¿no? ¿Sí? Para la condicional if else es muy similar, solo que aquí tenemos un código que se va a ejecutar cuando la condición se cumpla, que es y un código que se ejecutaría si esta condición o esta opción no se cumple. Entonces, aquí está escrito en inglés, code to be executed. Entonces, pues esas son las dos opciones, ¿no? En el caso de... Y aquí tenemos un diagrama de flujo. Entonces, cuando la condición se cumple, se ejecuta esto y termina la estructura. Cuando la condición no se cumple, se ejecuta este código y termina la estructura. Caso de if else. Bien, vamos a ver otra estructura que es un poco más compleja. Es la estructura case. La estructura switch case es utilizada cuando tenemos opción múltiple. ¿Cuántas opciones podemos tener? La cantidad de casos que nosotros deseamos. N casos. Por cada caso vamos a tener un break, siempre. En el switch case siempre vamos a tener una opción default. Si no tenemos el default,
el ciclo como tal, bueno, la estructura como tal, no se va a compilar. Eso hay que tenerlo presente. En este caso, el switch, la opción esta de aquí es un int, es un entero. Y como tal, el entero puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número real. También podemos usar casos en donde usemos caracteres. También es válido. Y también se va a compilar. Por ejemplo, podemos tener case. Y se va a ejecutar, ¿no? En este caso, la estructura terminaría aquí. Break. También es válido, totalmente. Lo que sí no es válido es meter strings. Eso no es válido. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en resumidas cuentas, la estructura switch case evalúa el valor de la variable opción en todos estos casos. Si alguno de ellos se cumple, se ejecuta el código, se rompe el ciclo y se continúa en esta parte. De manera de diagrama de flujo, pues sería ejecutar esto y terminamos. Bien. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta que la opción switch case se utiliza específicamente cuando tenemos conocimiento de cuántas opciones vamos a tener. Muy particularmente se utiliza para diseño de máquinas de estado. En el caso de máquinas de estado es más fácil evaluar los diferentes caminos que puede tomar el programa dependiendo de alguna condicional. Bien, estas son las dos estructuras, las tres estructuras que mencionan en WordCell y else, en el caso del switch case. Pasemos a otro tema que es lectura de puertos digitales. Hasta ahorita nosotros solo hemos podido escribir código, escribir puerto, una opción LAT. Los microcontroladores PIC tienen la opción de leer el estado de un puerto. ¿Por qué podemos tener la necesidad de leer? Pues para conocer el estatus de un sensor, de una señal, de esta opción de lectura de puertos digitales nos va a permitir ingresar datos al microcontrolador y posteriormente tomar decisiones. ¿Ok? El comando que se utiliza para leer es el comando port. Aquí le puse port X. Recuerden que X hace referencia al puerto asociado al microcontrolador, que puede ser A, B, C, D o E, dependiendo del micro y dependiendo del número de puertos que tenga disponibles. Cuando hago este comando, por ejemplo, port A, estoy leyendo todo el estado del puerto digital A. También puedo hacerlo a nivel, este comando es a nivel 8 bits, a nivel byte. Tenemos otro comando muy similar por x bits.r x número de bits. Este comando es solo para leer un bit digital en particular.
Por ejemplo, si yo solo tengo conectado un pulsador en RA0, no necesito leer los otros 7 que están dentro del portal. Únicamente voy a leer el pin número 0, porque es el único que me interesa. Los demás, a lo mejor quizá ni siquiera los estoy utilizando. Entonces, con esta opción voy a poder ingresar datos al microcontrolador y puedo hacer, con la ayuda de las estructuras de selección, una toma de decisión. Para poder utilizar puertos digitales, ¿qué es lo que necesito? Eh, para poder utilizar puertos digitales, necesito configurar el registro asociado TRIS. Recordemos que el registro TRIS me permite seleccionar que un puerto tenga ya sea entradas o salidas, significan entradas.